Si eres un artista 3D o 2D, estoy 100% seguro de que en algún momento de tu vida te has sentido un poco frustrado o frustrada por el hecho de no haberte sentido lo suficientemente creativo o que has estado seguramente horas y horas buscando referencias y que al final no sabes ni qué hacer. Pues al final de este vídeo también estoy seguro de que ese problema se te va a terminar. Te voy a presentar dos herramientas de inteligencia artificial con las que podrás superar los límites de tu imaginación y creatividad y nunca vas a estar falto de ideas y podrás crear al final todo lo que te plazca. Vamos allá. Una de las herramientas que veremos en este vídeo es Leonardo AI. Hay muchísimos generadores de imágenes de inteligencia artificial, pero este en específico nos viene genial por el tema que vamos a tratar hoy. Y la razón es muy sencilla, y es que dependiendo de lo que queramos buscar, Leonardo nos ofrece una cantidad increíble de presets predeterminados para cualquier tipo de arte. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña inicial de generar imágenes, aquí en preset está lo importante. Tenemos distintos tipos de preset. Podemos elegir algo de anime, cinemático y lo que nos interesa es el concept art. No importa si eres un character artist o un environment artist, prop artist, todo lo que vamos a ver ahora te va a servir de mucho. Y es que si nos vamos aquí donde dice preset style, podemos ver diferentes estilos que podemos crear. Tenemos de personajes, de environment, para videojuegos. Yo personalmente tengo más conocimientos sobre el lado artístico 3D para videojuegos, pero aún así todo nos va a valer seguramente. Como puedes ver aquí hay muchísimos presets que nos pueden valer dependiendo el tipo de imagen que queramos crear. Lo primero que necesitamos es tener una idea muy clara de lo que queremos buscar. Por ejemplo, en este caso yo me voy a centrar en una casa medieval en el medio del campo, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta el estilo que queremos, el tipo de iluminación y otras más cosillas que veremos más adelante. Aparte de elegir el preset que queremos por aquí, también podemos elegir el tamaño de la imagen. Puede ser algo para móvil, cuadrado u horizontal. Podemos elegir también el número de imágenes que queremos crear. En este caso yo voy a hacer 3 imágenes para mostrarte cómo funciona esta herramienta. Cabe destacar que Leonardo AI es totalmente gratuita con cierto límite de créditos diarios, lo cual es suficiente si quieres experimentar un poco y ver cómo funciona esta herramienta, por lo que nos va a servir muy bien. Luego en Advanced Setting podemos ver otro tipo de configuraciones que podemos darle a nuestras imágenes. Tenemos el tipo de modelo que queremos seleccionar, hay diferentes estilos, puedes ir probando a ver cuál se ajusta mejor a lo que quieres o cuál te gusta más. A mí personalmente me gusta mucho este de Albedo Base, genera imágenes muy interesantes. Muy bien, y para crear la imagen simplemente escribimos aquí donde dice Type a Prompt y le damos las indicaciones. Como he dicho antes, una casa medieval en medio del bosque. Tiene que ser en inglés porque funciona y entiende mucho mejor este idioma. Vale, escribimos algo sencillo, la casa en mitad del bosque y el sol se está poniendo. Podemos ver qué cosas nos puede generar. Dependiendo del estilo y la cantidad de imágenes que quieras generar, te va a costar ciertos créditos. En este caso, a mí solo me cuesta 9. Muy bien, como puedes ver aquí, nos ha generado 3 imágenes que la verdad es que yo creo que están bastante bien. El tipo de iluminación, es la casa así medieval. Literalmente cumple un poco lo que le hemos dicho, o sea que ni tan mal. Pero la cosa no acaba aquí. Esto podemos mejorarlo de una manera increíble y te voy a decir cómo. Y es utilizando a nuestro querido amigo ChatGPT. Esta es una herramienta increíble, es un asistente que te va a ayudar en todo lo que quieras, es muy preciso, está muy bien. Y de la manera en que vamos a usar esta herramienta es pedirle que nos ayude a mejorar y optimizar muchísimo el prompt inicial para que nos pueda volver a generar imágenes con un añadido muy bueno. Para ello simplemente le damos una indicación, en este caso puede ser en castellano sin problema, podemos explicarle lo que tenemos en mente y cómo queremos que nos ayude. Por ejemplo, una vez le digamos a ChatGPT nuestra idea, lo único que tenemos que hacer es pedirle lo que queremos. En este caso es que mejore nuestro prompt para hacer una imagen muy buena. Así que eso es lo que le he pedido, que si nos podría ayudar para mejorar el prompt, para enriquecer la imagen con detalles increíbles. Simplemente le damos y esperamos que nos puede generar. Haciendo un pequeño paréntesis, yo a ChatGPT lo he ido tratando un poco como una persona más que como una máquina.
esto ya es cosa mía. Y la verdad es que así siento que a medida que le voy pidiendo cosas o voy hablando con él, pues él entiende mejor y me ayuda mejor y me ofrece más ayuda o más detalles que a mí no se me hubieran ocurrido, por lo que estoy ya a gusto del consumidor. Muy bien, aquí podéis ver el pedazo de texto que nos ha ofrecido, solo con decirlo, nuestra primera indicación. Nos lo ofrece en inglés, por lo que nos viene genial para usarlo en Leonardo, y es que nos da una cantidad increíble de detalles sobre el bosque, sobre la casa, la arquitectura, está todo increíble. Lo único que tenemos que hacer es pegar este texto y llevarlo a Leonardo. Una vez estando aquí, pegamos el texto, le damos a generar y vemos la diferencia. Vale, como podéis ver hay una gran diferencia entre las imágenes que nos ha hecho con el primer prompt y luego con lo que le hemos pedido después de pedirle ayuda a ChatGPT. Las imágenes tienen un acabado, en lo personal creo que muy buenos, todo el detalle, todas las texturas, parece literalmente un concept bastante bueno. Y es que el límite para crear este tipo de imágenes lo tienes simplemente tú, porque ahora en vez de decirle una casa medieval, simplemente podemos decir a lo mejor una casa post-apocalíptica en medio del bosque o cyberpunk, pues mezclar los estilos que tú quieras, poderle darle la variedad que a ti te interese y poder crear cosas fascinantes. Te voy a dar una idea que puedes llegar a considerar en caso de que quieras darle una variedad o una riqueza a tu portfolio para crear piezas inigualables y que seguramente no todo el mundo tenga. Y es que puedes ir a ChatGPT a pedirle ideas ilimitadas. Todo lo que se te ocurra, todo lo que quieras pensar, pues puedes plantearlo aquí mismo. Por ejemplo, digamos que quieres mezclar insectos con rollo tecnología. Por ejemplo, le escribimos que nos dé ideas originales de criaturas o insectos gigantes con toques biomecánicos, que nos las describa y nos den detalles sobre esta. Simplemente se lo decimos y vais a ver las cosas que nos puede llegar a ofrecer esta herramienta. Como podéis ver, aquí nos ha ofrecido una cosa increíble, nos da el nombre de la criatura, nos las describe, nos cuenta un poco de su hábitat y cómo interactúa con el mundo. Nosotros simplemente podemos leer lo que nos ha ofrecido, seleccionar lo que más nos guste y después simplemente le decimos que nos genere un prompt para crear esta criatura en Leonardo, por ejemplo. Digamos que nos ha gustado mucho el escarabajo Trotinus. Tronitus. Simplemente le decimos que nos genere un prompt súper detallado para generar imágenes de la criatura que hayamos seleccionado. Se lo decimos y esperamos. Vale, como podéis ver, nos ha generado un texto muy extenso, muy detallado sobre la criatura, sobre dónde está, todo lo que tiene, tantísimos detalles. Así que vamos a ver qué nos puede llegar a generar Leonardo. Simplemente copiamos el texto y lo pegamos por aquí. Recuerda que puedes seleccionar el estilo que quieras dependiendo del preset que tengas seleccionado para darle variedad y tener generaciones muy distintas. Por ejemplo, antes teníamos Environment, vamos a probar con un Game Concept, a ver qué tal nos sale. Generamos y a ver. Vale, como podéis ver aquí tenemos unas imágenes de un escarabajo tecnológico, biomecánico, súper extraño, súper curioso. La verdad es que la forma, si queréis hacer criaturas, esto está bastante bien, en mi opinión. O sea que aquí tenéis para explorar una variedad increíble, darle rienda a vuestra imaginación, experimentar con esta herramienta y simplemente llevar a cabo todo lo que queráis. Muy bien, querido artista, espero que te haya resultado útil este video, que hayas descubierto una nueva manera de impulsar tu creatividad. Y quiero destacar algo muy importante, y es que esto es una opinión personal, y es que el hecho de utilizar herramientas de inteligencia artificial no quita el hecho de que se esté quitando el lado artístico o algo por el estilo, puesto que solo nos puede ayudar a darle un empujoncito a lo que queremos hacer y demás. Ya sea si eres artista 3D, pues tendrás un montón de referencias para luego pasarlas a Blender o ZBrush o cualquier otro programa similar. Y si eres un artista 2D, pues tienes un montón de inspiración, de referencias. Puedes pintar por encima, mezclar conceptos. El límite de la creatividad lo pones tú y ahí lo que quieras hacer
está al alcance de tu mano. Si quieres conocer más sobre Leonardo u otras herramientas, échale un vistacillo a los vídeos que hay en el canal. Si te ha gustado, no olvides seguirme para mucho más. Deja un buen like si te apetece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.